Esta noche nos acompaña Edison Toro, superintendente de comunicación, con quien abordaremos el plan de gestión que tiene para esta entidad. Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mario, es un gusto estar acá. Luego de 5 años de la existencia de la Superintendencia de Comunicación, usted ya presenta en estos 15 días de gestión una evaluación preliminar. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontraron varias cosas. Como usted mismo señala, son 13 días de trabajo que han sido duros. Primero en la conformación de los colaboradores que me acompañarán en esta gestión. Luego sí les he pedido a ellos que hagan un análisis inicial en cada área de su expertise, en cada área en las que ellos van a desarrollarse. Y primeramente encontramos, creo que 2 líneas importantes. La primera es institucionalmente cómo está la institución, en el tema administrativo, en el tema financiero, cómo fue la gestión y qué se pudo o se puede encontrar respecto a esos 5 años de institucionalidades de la Ley de Comunicación. Y la otra línea está en el tema jurídico estrictamente, con los actos administrativos, fundamentalmente los sancionatorios que se establecieron en este periodo, y en esas 2 líneas nos hemos concentrado. En ese caso, corríjame si me equivoco, superintendente, son 1.188 procesos contra periodistas y medios de comunicación. Sí, eso es el hallazgo inicial, eso es lo que consta en los archivos de la superintendencia. Es un total de procedimientos administrativos en los que se puede discriminar los que se iniciaron de oficio y los que se iniciaron por denuncia, y también se hace un análisis numérico respecto a cuáles son sancionatorios, cuántos fueron efectivamente sancionatorios, cuántos fueron desechados y cuántos fueron archivados, no solamente aquí en la matriz, sino en todas las intendencias zonales a nivel nacional. En cuanto a eso, ¿se encontraron consistencias? Por ejemplo, le pregunto esto porque mucho se habló que en su momento la superintendencia servía para perseguir como una herramienta, un instrumento político. ¿Había algún medio de comunicación, algún periodista que de forma continua haya sido sancionado? En el análisis estamos observando varias cosas, no hemos profundizado al nivel de llegar a establecer cuántos medios de comunicación estuvieron sancionados o iniciados procesos, pero sí salen algunas empresas, algunos medios de comunicación reiteradamente con procesos administrativos. En esa línea queremos también hacer una expedición, una exploración respecto a lo que ha pasado respecto a esos procesos administrativos, y verificar efectivamente si es que hay una línea conductual respecto a varios medios de comunicación o a algunos medios de comunicación. Quienes fueron sancionados tuvieron la oportunidad de impugnar, además. Sí, en los mecanismos que tiene el ordenamiento jurídico se prevé que los actos administrativos son impugnables, tanto en la propia vía administrativa como en la vía judicial. De hecho, dentro del esquema que hemos hecho el análisis de los actos administrativos contentivos de sanciones, hay varios, más de 100, en que se encuentran en sede jurisdiccional, discutiéndose su legalidad, discutiéndose su legitimidad, y efectivamente los medios de comunicación que fueron sancionados o establecidos esquemas sancionatorios pudieron haber impugnado también. ¿Qué sucedería o qué podría pasar en el caso de que estas evaluaciones, estas auditorías que se están realizando precisamente a estos actos administrativos se encuentren que algunos no fueron legítimos, no fueron lícitos, fueron injustos? ¿Tiene la capacidad el medio o el periodista de pedir una revocatoria precisamente a esta sanción? Lo que yo he propuesto en el plan de trabajo en esa línea jurídica es hacer una revisión de los actos administrativos, que es un proceso que consta en la legislación, que consta para todas las instituciones del sector público, hacer un autocontrol de legalidad mediante este recurso de revisión. Afortunado o desafortunadamente hay un límite de tiempo para la facultad de revisión en las entidades públicas. A partir de la vigencia del Código Orgánico Administrativo tenemos solamente un año a partir de la expedición de los actos para proceder a su revisión. Efectivamente, bien sea de oficio o bien por petición de parte afectada, y eso marca una línea de lo que se puede y no se puede revisar con efectos jurídicos. Y dentro del análisis numérico que nosotros hemos hecho de los actos sancionatorios, podríamos en este momento solamente revisar 25 procesos administrativos, con lo que marca una limitación bastante fuerte. De hecho, esa fue una petición que hice en la Comisión de Derechos Colectivos, que se discuta, que se debata la
la posibilidad de establecer una transitoria que amplíe el tiempo para la facultad de revisión, no garantizando el resultado o la consecuencia jurídica de esa revisión, pero sí se permita hacer ese análisis jurídico. Doctor, ¿y cree usted, yo sé que es muy poco el tiempo que usted está en esta gestión, pero cree usted que la institución pudo haber jugado un papel de juez y parte en ciertos procesos? Hemos visto que sí, que hay procesos en los que la propia superintendencia o el superintendente incluso se vio afectado o se creyó afectado por algún tema en medios de comunicación, presentó esa queja, digamos, esa denuncia, inició el proceso, lo sustanció y resolvió. Afortunadamente en el esquema de garantías jurídicas ese proceso se lo dio abajo, se lo echó abajo en sede judicial y por lo tanto no está firme esa resolución. Pero eso nos marca un poco la línea de actuación y sobre todo una justificación para poder analizar la revisión de esos actos administrativos en los que se pudieron haber visto vulnerados derechos o principios constitucionales como el debido proceso y demás que hubieran ocasionado una ilegitimidad de esos actos. Doctor, en torno a todas estas situaciones que usted va conociendo ya durante estos días, ¿cree usted, está de acuerdo de que se elimine la Supercom tal como se propone en esta reforma a la LOC que se está debatiendo en el Pleno de la Asamblea Nacional? Sí, yo incluso antes de tomar estas funciones, de entrar en esta discusión fuerte de la Ley de Comunicación y su reforma, fui un convencido de que los esquemas controladores y sancionadores de libertad de expresión no son buenos, no son necesarios, son más bien una cortapisa a la libertad de expresión y a su ejercicio responsable y no ha cambiado mi opinión respecto a eso. Se me ha criticado que siendo superintendente bajo un encargo del Consejo de Participación Transitorio me permita opinar sobre el cierre de la superintendencia a la que estoy titularizado y en efecto pues eso no marcaría ninguna contradicción, sino más bien una coherencia completa con lo que yo he manifestado siempre, que una instancia de control y sanción no debe existir más allá de la persona que ejerció esas atribuciones, sino la naturaleza propia de esa institución no es necesaria, no es buena para la libertad de expresión. Bueno, de hecho usted ha pedido a Contraloría también un auditor interno, ¿no?, que acompañe la eliminación de la institución, porque el día de hoy he pedido ya que se haga un examen adicional a los que ya se estaban, uno que terminó y otro que está en marcha, que se ha leído el informe borrador en días pasados, para que se haga un control integral, una auditoría integral de toda la gestión hasta el 31 de julio de este año, porque si vemos cosas que la Contraloría debe acompañar y debe también expresarse respecto a esto. Y también voy a solicitar al Contralor, con que tengo una reunión en estos días, un auditor interno que, si la reforma de la ley pasa como está prevista, que se elimina la superintendencia, acompañe el proceso de cierre de la institución. Muchos quieren saber qué sucedía dentro de casa durante estos 5 años, qué sucedía en la Superintendencia de Comunicación, acciones inmediatas. Tengo entendido que usted de alguna forma ha puesto un alto, también como rige dentro del marco de austeridad que ha pedido el presidente de la República, Lenín Moreno, para todas las instituciones públicas, que se suspendan los viajes, el uso de vehículos. Sí, he tomado inicialmente acciones que parecerían no representativas, pero son bastante simbólicas incluso de lo que pretendo yo como una línea transversal de mi gestión, que es transparencia y austeridad también. He dispuesto que ningún intendente que estaba con disposición vehicular haga uso de este bien público, tampoco los teléfonos celulares que estaban asignados inicialmente van a ser utilizados por ninguno de mis colaboradores. También he suspendido los viajes de funcionarios que estando en la matriz se desplazaban a territorios sabiendo que hay intendencias zonales sin justificar plenamente ese traslado, con lo que se generaba gasto en pasaje, gasto en viáticos, que no los hemos visto. Es decir, van a utilizar sus propios vehículos y sus propios celulares. Correcto, eso he dispuesto yo, pero como digo, puede o no ser representativo. Para mí cada centavo de los recursos públicos es importante, y además haremos ajustes respecto a la carga administrativa frente a la carga de agregadores de valor y frente a los contratos ocasionales, que también hay un desbalance que no cumple la normativa que está establecida dentro del marco de austeridad. Ese análisis también lo tendremos en los próximos días y les he pedido a mis colaboradores que se concentren también en ese tipo de ajustes. Doctor, ¿qué sucede en cuanto a las auditorías de los contratos? ¿Sospechan ustedes de algún tipo de irregularidad?
Hemos visto cosas que llaman la atención. Yo no puedo pronunciarme si es que existió alguna irregularidad que violente la ley, pero sí llaman la atención temas, por ejemplo, que en todas las zonales, incluso también en la matriz, se haya habido una actitud inusual respecto al uso de ínfimas cuantías frente a todos los esquemas de compras públicas. Hay intendencias que suben más o menos en porcentaje más del 90% de ínfimas cuantías en relación al total de compras públicas, y eso llama la atención. ¿El sistema de monitoreo, doctor? El sistema de monitoreo también va a ser una preocupación nuestra. Nos dimos cuenta que hay un sistema en hardware y en software que fue contratado, fue comprado por la superintendencia, que inicialmente el proyecto de inversión cubría cerca de 28 millones para este sistema. Me han dicho los técnicos a los que he consultado respecto a eso que era propio de una agencia de inteligencia establecer un proyecto de esa magnitud, pero no se llegó a concretar, y finalmente hay un gasto de 1.800.000 en un sistema que hemos visto también que ha sido limitado en su utilización, y más bien hemos abierto un plan de mejoramiento también de esas actividades, ya no enfocadas en el cumple o no cumple que tenía consecuencias sancionatorias, sino más bien para generar mediante esos informes de monitoreo, debate y discusión académica con la ciudadanía y con los propios medios de comunicación. Estas evaluaciones, doctor, estas auditorías incluyen lógicamente a los funcionarios. Imagino que también incluye a Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación. La pregunta es, ¿será técnico? ¿Es político? ¿De qué forma se va a realizar? No, mi perfil no me da para hacer ni siquiera análisis político respecto a la gestión, menos aún tener un interés político en perseguir ni en hacer una persecución a ningún funcionario anterior a mi gestión. Yo no me concentro en los nombres, me concentro objetivamente en lo que la institución estuvo haciendo e hizo respecto a lo que su misión legal tenía. Eso es lo que va a enfocarse en mi actividad. Yo no busco ni revanchas personales, que no las tengo, no tengo el honor de conocerle a Carlos Ochoa, ni él me imagino que me conoce a mí, y no me preocuparía tampoco relacionarlo a una mala gestión si es que ese fuera el caso. Pero Contraloría, en el marco de las líneas que nosotros hemos solicitado, nos dará luces respecto a eso, y la revisión de actos administrativos será estrictamente en el plano jurídico. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, Mariusi, ustedes muchas gracias. Por estar con nosotros. Estaremos pendientes también de los resultados de estas auditorías y evaluaciones. El doctor Edison Toro, superintendente de comunicación, con nosotros en nuestro espacio de entrevistas en Telediario Estelar. Hacemos una pausa, ya volvemos.